de aquí, y luego ya de ahí si quieren nos vamos si pueden pasar, ajá. Okay. Bueno, el registro público de la propiedad tiene como función que se registren todos los actos que por la ley así lo requieran. O sea, no es de que quieran venir a registrar aquí cualquier cosa. Por ejemplo, hace poquito nos tocó una persona que quiso venir a registrar derechos de agua. Entonces, únicamente se inscriben aquí lo que son derechos reales, así se les llama, derechos reales. ¿Les vas a poner algún trabajo? Sí, una investigación. Ok, pues eso es esencial. Los derechos reales son los que se establecen aquí, y todos los demás derechos que por la ley así se requieren que inscribirse aquí con nosotros. El registro público de la propiedad es distinto al registro público de comercio, o sea, somos dos oficinas en una. El registro público de la propiedad depende del gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno, y el registro público de comercio depende de la Secretaría de Economía a través del Ejecutivo Federal. Entonces son dos oficinas, una estatal y una federal. Entonces, todo lo relativo a la propiedad es estatal, todo lo relativo al comercio es federal. Esa es una distinción que tienen que tener muy clara. Entonces, ¿qué más tienen que distinguir de las dos oficinas? Bueno, todos los registros que tenemos ahorita nosotros actualmente a partir del 2018 son electrónicos. Antes de eso contábamos con este archivo donde todo era físico. Ahorita vamos a pasar a que lo vean y si quieren revisar alguno de los libros. El registro aquí en Jiménez data aproximadamente como de 1886. Entonces tenemos libros desde esa fecha. Tenemos que conservarlos, tenemos que custodiarlos. No, por ley tenemos que guardar todos esos libros y se van registrando por secciones. El registro público de la propiedad se divide en 7 secciones. Que depende del tipo de acto se registra en esa sección. Por ejemplo, todos los actos traslativos, llámese una compraventa de un inmueble, una permuta, una donación, una adjudicación por herencia, etcétera, etcétera, se inscribe en sección primera. Todos los actos traslativos, cuando pasa una propiedad de una persona a otra, van en sección primera. Ahora vamos a suponer, en sección segunda, que son las dos secciones que más se mueven, se inscriben todos los gravámenes. ¿Sí? Si la licenciada, yo le quedé debiendo dinero y ella promueve un juicio para que yo le pague, y en lo que se garantiza ese cobro, ella dice, bueno, pues te voy a embargar una propiedad por si tú te niegas a pagármelo. Entonces ese gravamen se tiene que venir a registrar aquí con nosotros. ¿Para qué? Para que cualquier persona, vamos a suponer que yo muy vivo, digo, para no pagarle a la licenciada, quiero venderle esa propiedad aquí al compañero. Entonces el compañero, bueno, déjame voy a checar el registro público de la propiedad, revisa, discúlpenme, díganme qué propiedades tiene Jesús Manuel Mesa Núñez. Revisan y dicen, mira, tiene esta propiedad, pero tiene un candadito aquí, está sujeto a un gravamen. Si tú le compras esa propiedad, dependiendo de lo que resulte en el juicio que promovió la licenciada, van a decidir si te embargan ese inmueble o no. Sí lo puedo vender, pero el comprador tiene que decir, bueno, acepto o no acepto ese gravamen. Entonces, esas son las dos secciones que más se mueven. Ya después, sección tercera, pues nos habla de inscripciones de posesiones. La sección cuarta nos habla de asociaciones civiles, que son personas morales. Vamos a suponer que ahorita ustedes quieren hacer una actividad y quieren promover, ayudar a las personas con cáncer. Entonces quieren recaudar fondos. Para que una persona les pueda donar o una empresa les pueda donar fondos, pues tiene que crear una persona moral, que es una asociación civil. Esa asociación civil se registra en sección cuarta, que es del registro público de la propiedad. Es cuando es una persona moral sin fines de lucro, que no quieren obtener ustedes un beneficio, sino que esos recursos se van a utilizar para ayudar a alguien más. Entonces, eso se registra en el registro público de la propiedad, a diferencia de una persona moral con fines de lucro. Si ustedes quieren constituir una sociedad anónima de capital variable o una SAS o una SAFI, este tipo de sociedades se registran en comercio. ¿Por qué? Porque sí son con fines de lucro. Ahorita imprimí, ahorita les paso una hojita. Estaba revisando ahí en el registro público de comercio un embargo. No sé si han visto en las noticias que ahorita traen un litigio muy fuerte el sistema de administración tributaria en contra de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra, de Total Play, y no me acuerdo qué otras empresas tienen. Entonces a él lo tienen embargado.
aquí está registrado ese embargo, obviamente no físicamente en esta oficina, sino que en la misma oficina del Registro Público de Comercio, pero en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene su domicilio allá. Ustedes pueden hacer cualquier consulta de cualquier empresa, entonces se pueden meter, revisamos, podemos revisar a Bimbo, a cualquier persona que tenga su domicilio aquí en el país. Entonces, aquí con nosotros físicamente sí nos tienen que registrar únicamente las personas morales que tengan su domicilio en Jiménez, el municipio de Coronado y el municipio de López, que son los 3 municipios que conforman este distrito judicial. Todos los registros se dividen por distritos judiciales. Ya fue, a esta clase también les dieron la plática de registro civil No. Ni la licenciada Camacho. No, es con Conta. Ah, okay. Con ellos no, nada más llevamos registro público. Ok, bueno, el Poder Judicial se divide por distritos judiciales. En este caso se engloban varios municipios. Por ejemplo, uno de los distritos más grandes aquí vecinos es Hidalgo, que son 11 municipios. Pero porque son muchos municipios pequeños, son muchos municipios serranos. Nosotros somos 3. Entonces, nosotros dependemos del Ejecutivo, pero para forma de organización nos dividimos igual que los distritos judiciales. En este caso son 10 municipios. Si una persona que tenga una persona que quiera constituir una persona moral en López, en Coronado, aquí en Jiménez, pues le compete registrar todos los actos que haga aquí con nosotros. No sé si voy muy rápido. No, bueno, no. Sí, es que bueno, yo sé que es muchísima información, pero... Como ven, si quieren estar preguntando algo, muchachos, nada más levanten la mano. Cuando es el fin con lucro, ¿en cuál sección se mete? Ok, no. Las secciones son para registro público de la propiedad. Entonces, cuando son sin fines de lucro, es en sección 4. En la 4. Sí, en la sección 4. No, No, de lucro no es en registro público de la propiedad, es en comercio. Comercio, parece, lo del registro público de la propiedad es la estatal y comercio es la federal. Es lo que le compete a federal, no se divide por secciones. Lo mercantil se maneja por folios mercantiles electrónicos. Vamos a suponer, cuando todos nacemos, se nos asigna una CURP. Sí, o sea, puede haber una persona que se llame igual que ustedes, pero no van a tener la misma CURP nunca. Entonces, eso es lo que los identifica, de hecho es una clave única. Entonces, los folios mercantiles electrónicos es igual. Cuando nace una persona moral, se crea un folio mercantil electrónico. Ese folio lo distingue de cualquier otra persona moral. Entonces, nosotros le llamamos, cuando se registra algo posterior a esa persona moral, se registra en ese folio mercantil. Es como si se abriera un expediente, una carpeta, y todo lo consecuente se va registrando ahí. Vamos a suponer que ustedes como futuros ingenieros, ¿verdad? Como futuros ingenieros le proponen a la empresa donde estén trabajando algún método o algún proyecto para mejorar la producción. Entonces, para llevar a cabo eso, se tienen que hacer ciertos ajustes legales también, no nada más es operativo. ¿Qué tienen que hacer? Pues vamos a suponer, tenemos que contratar a más personas o tenemos que nombrar apoderados legales para que esas personas hagan ciertas gestiones. Entonces, esos apoderados legales tienen que registrarse en el Registro Público de Comercio. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, yo creo una persona moral, la licenciada y yo. La licenciada es la presidenta, yo soy el secretario. Nosotros tenemos facultades de administración, pero no podemos englobar todo. Entonces, disculpe. Entonces, necesitamos que alguno de ustedes se encargue de ciertas cosas y no podemos estarle firmando todo lo que le tenemos que estar firmando. Oye, quiero que vayas al banco, quiero que cobres este cheque, quiero que vayas a hacer esto, quiero que vayas al SAT. Entonces, les voy a dar un poder. Les voy a otorgar un poder para que actúen en nombre de la empresa. Ese poder tiene que estar registrado aquí. El banco les va a decir, a ver, aparte del poder que me estás presentando, preséntame donde ese poder está inscrito en el Registro Público de Comercio. Si no, para mi banco no tiene ninguna validez. José Ángel Moreno, Mendoza. Entonces, prácticamente, Sí, ese sí está. registrar algo aquí es para que surta efectos ante terceras personas. Esa es la finalidad de todo el registro. Que surta efectos ante terceras personas. ¿Por qué? Porque si el compañero y yo celebramos un contrato de compra-venta, si él y yo sabemos que yo ya le vendí la casa, ya no es mía. Pero ustedes, ¿cómo lo van a saber? Sí, es que... Sí, si yo se la vendo a él y al siguiente día hoy se la vendo acá al compañero que está en la esquina,
Sí, yo entiendo. pues yo ya estoy cometiendo un fraude, pero por lo pronto ya lo registré. Entonces, él puede acudir a un tribunal y alegar ignorancia. Oye, sabes que yo lo compré, pero te estoy alegando ignorancia porque yo no sabía que ya no era de esa persona. Entonces, el registro público de la propiedad viene a evitar eso. Que si ustedes algún día quieren juntar un dinerito, porque pues no es barato comprar un terreno, y menos a nosotros ya no nos tocó, ya nos tocaron terrenos baratos. Entonces, la sugerencia es que vengan al registro público de la propiedad y digan, oye, José Pérez me vende tal terreno, ¿es de él o no? Ya lo revisan y se cercioran que si es de él, o si lo debe, o si tiene una hipoteca con el Infonavit, o si tiene un embargo, o si debe pensión alimenticia y aquí le tienen una anotación donde no ha pagado. Entonces, prácticamente para eso es, para que surta efectos ante terceras personas. Así si ustedes van con el juez y le dicen, oye, es que yo no sabía que esa propiedad ya no era de él. No es que no sepas, si podías acceder, porque el registro es público, tú tienes acceso a él. Yo no me puedo negar ahorita, si ustedes, cualquiera de ustedes, independientemente ahorita que vienen por este recorrido, si cualquier día de la semana en horario laboral ustedes quieren venir a revisar cualquier libro, está a su disposición, porque el registro para eso es. La única sección o la única parte del archivo que no es pública es la sección del testamento. También elaboramos testamentos aquí, pero eso sí no se le puede dar información a nadie más que al testador. Entonces, esa es la finalidad principal del registro. Para venir a consultar, por ejemplo, le quiero comprar un terreno a X persona y quiero saber si tiene una deuda, ¿qué es lo que necesito de la otra persona? ¿Solamente el nombre o...? Sí, su nombre. Ah, ok. Sí, con su nombre. O sea, el índice que tenemos nosotros se maneja por dato de registro, que pues no lo vas a tener. Folio real, que tampoco lo vas a tener, lo va a tener el propietario, y el nombre del propietario. Okay. Nada más. Con eso ya puedes saber. Y la base de datos que tenemos nosotros, como les comentaba, es estatal. Pueden revisar de un inmueble de Juárez, de Morelos, de Morelos de Chihuahua, de Distrito Abraham González, que es de Delicias, pueden registrar de Camargo, de cualquier parte del estado, pueden revisar si tiene alguna propiedad o no. Y todos los estados de la República tienen su propio registro público de la propiedad. Entonces, pues prácticamente ese es el fin último de nosotros, publicitar. Lo publicitamos. Y por ejemplo, si por ejemplo aquí fuera de Jiménez, y una persona quiere adquirirlos, tiene que venir a meter el papeleo de aquí, o sea que vive aquí y tiene que meter el papeleo desde aquí, o tiene que ir justamente ahí al lugar donde se encuentran los terrenos para poder hacer el trámite. En particular, más o menos de algún otro municipio, ¿me dices tú? ¿O de zonas rurales? Así pues como en municipios. Ok, por ejemplo, tratándose de inmuebles, ustedes pueden hacer el contrato que ustedes quieran celebrar en donde lo quieran celebrar. ¿Sí? Siempre y cuando esté presente pues, las partes que van a intervenir en el acto o algún apoderado. Vamos a suponer que tú tienes una propiedad aquí en Coronado, pero estás viviendo en Ciudad de México. Le quieres vender esa propiedad a una persona que está en Ciudad de México, puedes celebrar el contrato de compraventa ya sin ningún problema, ante cualquier notario público. El inconveniente es que ese documento se tiene que registrar aquí. ¿Sí? O sea, porque aquí, como el inmueble esté aquí, aquí se registra. Si lo pueden celebrar allá, nos mandan el documento certificado y aquí se registra. Y por ejemplo, digamos que yo tengo hijos, ¿verdad? Y tengo un terreno con 6 casas. Y ahorita que dijo sobre los testamentos, por ejemplo, yo me muero y no dejo ningún testamento. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Pues, porque no se quedó heredado a nadie. Exactamente, o sea, queda intestado. ¿Y qué se tiene que hacer? Se abre una sucesión legítima. Si tú abres un testamento es porque no quieres que tus bienes sigan la suerte de la sucesión legítima. ¿Qué significa sucesión legítima? La ley te establece que en caso de que tú ya no estés, esos bienes, las personas que tienen derecho a heredarlos son tus descendientes, ¿sí? En primer lugar, tus descendientes, y en caso de que estés casado, tu cónyuge que te sobrevive. Tu esposo, tu esposa, heredan como si fueran la parte de un hijo. Vamos a suponer, tienes 3 hijos y estás casado. Tu esposa entra como si fuera un hijo, entonces tus propiedades se van a dividir. ¿Sí? En caso que no tengas descendientes, como ya no se puede para abajo, tus bienes pasan hacia arriba.
No, o sea, tus no padres. te 79, tú ¿Sí? mismo Si me no lo te sobreviven tus padres, nos vamos a los lados, que son, Yo le pregunté por el. ¿sí? Y por así mis dotes, sucesivamente. y luego- O vamos a suponer yo que pensaba faltas en tú, 46. tenías un hijo, Pero pero no es. ya no está tu hijo. Ramón, Pero tu ¿no? hijo sí dejó descendientes. Sí, yo. Entonces esos descendientes pasan a heredar lo que iba a heredar. ¿Sí? Ah, ¿Sí? O sea, se sigue la Sí, ¿se sucesión acuerda que viene legítima. ahí? Pero a veces, pues lo que pasa con los sucesorios, ya cuando las personas le tienen miedo a los intestados es porque falleció el abuelito, los hijos nunca hicieron nada, y luego los hijos tuvieron de a 3 o 4 hijos cada quien, ya no están esos, ahora ya nada más quedan nietos, entonces una sola propiedad tienen derecho a heredarla, no sé, 16 personas. ¿Quién oiga? Y para poner de acuerdo a 16 personas, ¿por qué? Porque llega uno de los nietos y dice, oye, es que sabes que yo tengo más derecho que tú porque mi mamá cuidaba a mis abuelos. Es comúnmente donde empiezan los problemas. Mi mamá cuidaba a mis abuelos y tu papá nunca estuvo. No, pero mi papá no estuvo, No, pero ese es el no, que es de los la casa. tenía. No, el lote Entonces empieza agrícola. la disputa y a veces Son se dos gasta que más tengo, en litigio, o sea, 46 y licenciado le ha 79. tocado ver eso, Pero se gasta más en 79 litigio está que lo que Boca vale realmente la 79, propiedad. Eso que se hace era- únicamente estaba por nombre de orgullo o valor Ramón sentimental. Y lo Ese recomendable, pues sí, anteriormente estaba siempre nombre es de dejar José un Ángel Moreno, testamento. Mendoza. El testamento, Dios ya mío. le voy a hacer publicidad de una vez. Aquí con nosotros tiene un Pero costo hace de, 1000 años ya que a la, falleció conforme a los el derechos del 90, 2025, antes tiene un del costo 90 de lo tenía, 1,017 lo tenía pesos. yo. O sea, es relativamente barato. Con los notarios cuesta 70 y tantos. aproximadamente de 5 a Moreno. 6 mil pesos. José Ángel Moreno, Que son Mendoza. diferentes testamentos, pero si nos metemos en los testamentos se nos va otra, o sea, nos van a ir 2 o 3 horas únicamente en eso. No sé, Lee, ¿quieres que les demos Otra preguntita antes. ¿Qué documentos se necesitan para ambos trámites? Para el registro público y el del comercio. Ok, muy buena pregunta. Bueno, depende exactamente del acto. Vamos a suponer una compraventa. La compraventa, el Código Civil nos establece 2 formalidades para la compraventa de bienes inmuebles. ¿Sí? Siempre tiene que obrar por escrito, obviamente. El contrato de compraventa, si el valor del inmueble excede 1.500 sumas, que ahorita la UMA está como en 113 pesos aproximadamente. 113 por 1.500. Lo que te No, dé, pero si aparte, la propiedad vale menos que esa No, cantidad, pues, bueno, puede ser un contrato privado. O sea, ahorita tú y yo redactamos un contrato que cumpla obviamente con ciertos requisitos. Y ese contrato lo llevamos ante un notario y le decimos al notario, ratifica o certifica que las firmas que obran en ese este no, documento ese son no. nuestras. No me interesa, Nada me más. interesa El notario no se va a 74. meter a ver el contenido del documento, únicamente tú lo haces si yo firme aquí, Pero se yo lo acuerda haces que si yo eso- firme acá. Y ya. Ese es el requisito para el contrato. Aparte de eso, pues O sea, tienes que que el anexar modelo- un plano, constancias municipales como por ejemplo el uso de suelo, si es uso de suelo comercial, si es uso de suelo habitacional, etcétera, etcétera. Tienes que pagar un impuesto al municipio que se llama impuesto a la traslación de dominio, que se cobra el 2% del valor del inmueble. Si vale 100,000 pesos, pagas 2,000 pesos. Entonces, así sucesivamente. O sea, solo te Pagas ese te impuesto, ahí, ¿eh? tenemos que, lo Pero recomendable es ¿cómo que registraron? busquemos un contador para que nos calcule si esa compraventa causó impuesto sobre la renta Pues no, o güey. impuesto cedular, porque pues, si no al rato llega el SAT y nos pone una buena multa. Aparte de eso, se paga una cantidad aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos un tabulador dependiendo del valor del inmueble. Si el inmueble vale de 0 a 100,000 pesos, es una cantidad. Por ejemplo, 3,015 pesos. Si vale de 100,000 a 200 es otra, de 200 a 400 es otra, de 400 a 600 es otra, y de 600 a 700 otra, y ya el 700 es el tope. Ya si vale 700,000 pesos o 15 millones de pesos se cobra igual, que son como 20,500 pesos, únicamente por registrar. Eso es para una compra-venta. Si estamos hablando de donación, pues es otra cosa. Si estamos hablando de una adjudicación por herencia, pues tienes que traer las constancias aparte del juicio donde te adjudicaste, la escritura, etcétera, etcétera. Entonces es dependiendo del acto. Y para registro público de comercio, bueno, las personas morales nacen con un acta constitutiva. El acta constitutiva tiene que contener toda la información de esa persona moral: cómo se llama, qué tipo de sociedad es, la duración de la sociedad, el objeto de la sociedad, para qué se creó, el domicilio de la sociedad, para ver en qué oficina se tiene que registrar,
¿Qué otra información? El permiso de la Secretaría de Economía para el uso del nombre y entre otros requisitos. Todos esos documentos los integra un notario público en una escritura. Y esa escritura es la que viene y se registra aquí. Obviamente, pues no trae plano ni nada, porque no estamos hablando de un inmueble, es únicamente es como su acta de nacimiento de esa persona moral. Entonces, pues prácticamente esos son los requisitos y obviamente pues, tiene costo, aquí todo tiene costo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuánto tiempo tarda en completarse un registro? Ok, bueno, nosotros estamos obligados por ley a registrar más tardar 3 días después de que se presente un documento, 3 días hábiles. Vamos a suponer, ahorita el compañero que preguntaba de los requisitos trae su carpetita con todos los documentos que él piensa que ya viene todo bien, lo ingresa aquí en ventanilla, se le asigna un número de trámite. Ahorita vamos en el trámite, justamente estaba checando eso ahorita, vamos en el 270,000 aproximadamente. Se reinicia cada año. Entonces, ese trámite tú lo checas, te lo damos. Aquí vamos a suponer que tú tienes el trámite 27 y veniste en enero. Entonces el trámite número 27, te decimos, date una vuelta mañana, pasado, cuando tú gustes, ¿verdad? Vienes a preguntar si ya se registró. Tu documento puede tener 3 resultados. Primero, que se registre. Se registre y se te da una boleta donde ya quedó aquí aceptado. Segundo, que se suspenda. Lo suspendemos porque tiene una causa subsanable. Vamos a suponer que en el documento tú me estás poniendo que te llamas de tal manera, pero en el plano lo pusiste mal tu nombre. De José Ángel Moreno. Entonces es una devolución. Vas con el perito que te hizo el plano, que te lo corrija, lo vuelves a integrar al documento y lo vuelves a traer. O te faltó pagar un impuesto. O te faltó un sello en una hoja donde el notario se le fue, o no firmaron, etcétera, etcétera. Entonces cualquiera de esos detallitos es una causa de sospecha. Y 3, un rechazo. El rechazo es que no es subsanable. Vamos a suponer que me traes ese documento, lo revisamos y vemos que la persona que te está vendiendo ya no es propietaria. Oye, ¿sabes qué? Es que este documento ya no es inscribible porque ese inmueble ya no le pertenece a Juan Pérez, que es el que aparece que te está vendiendo. Entonces no te lo vamos a registrar. Son esos 3 resultados. Igual en comercio, pero en comercio tenemos 10 días. Lo mismito, pero son 10 días, lo que nos da la Secretaría de Economía. ¿Existe una plataforma en línea para consultar trámites o solo aquí? Sí, existe acceso remoto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Existe acceso remoto, nada más que tiene un costo. Aquí del registro, ¿cuánto está la tarifa del acceso remoto, Juan, ahorita? ¿Como 12,000, 13,000 pesos? Son como 12 o 13,000 pesos anuales. Entonces eso comúnmente lo pagan las notarías públicas. De hecho están obligados los notarios a pagarlo, porque los notarios, aparte de estar obligados a pagarlo, están obligados a ingresar los trámites por esa plataforma. Aquí pues vienen las personas que vienen a solicitar certificados, que vienen a ingresar su documento a ellos de manera manual, pero los notarios están obligados a ellos elaborar su documento, digitalizarlo e ingresarlo por sistema, y nosotros lo recibimos directamente al sistema. Entonces sí tiene un costo aproximado de 12 o 13 anuales. ¿Qué sucede si un propietario no cumple con sus obligaciones? O sea, tipo pagar impuestos o cosas así. Lo van a embargar, tarde o temprano. ¿Qué será? Antes de que saliera la administración municipal pasada, nos llegaron como 50 embargos por adeudo de predial. Que es el adeudo de predial, pues comúnmente aquí en Jiménez el predial es relativamente económico. 700 pesos, 200 pesos, 1,000 pesos al año. Pero hay gente que tiene 30, 40 años sin pagar predial, entonces más recargos, más multas, más todo eso. A veces llegan embargos por 100,000 pesos. Y lo que hace Tesorería Municipal es embargar. Entonces lo que tienen que hacer es pasar a pagar. O se van a quedar con la propiedad. ¿Cómo se garantiza la seguridad y la confiabilidad de los registros de propiedad? ¿Cómo se garantiza? Bueno, en este caso, el Estado a mí me dota de fe pública. ¿Sí? Todos los documentos que yo firme, que son todos los asientos registrales que tenemos aquí, o los registradores anteriores,
estamos investidos de fe pública. La fe pública es que el Estado nos está dando una confianza No voy a parar para la que nueva. todos los documentos o todos Ah, bueno. los asientos que nosotros realicemos se Es el presuman lote ciertos. 79. Sí, entonces, yo estoy obligado obviamente a revisar bien esos documentos que se me presentan y si cumplen con todos los requisitos de ley, registrarlos. Sí puedo registrarlos y cometer algún error, pero también voy a ser responsable de cometer ese error. Sí, vamos a suponer que registré una propiedad que no debía haber registrado porque el propietario no era el mismo que estaba vendiendo. Entonces, la persona perjudicada puede venir a demandarme a mí. O sea, Puede venir a demandarme a mí, entonces, pues es la excusa que Pero yo le doy a lo que todos los quiero es licenciados, que- de es que no es mi culpa, o sea, yo no se los puedo la registrar, pena, no es que no quiera, documentos que... no es que me quiera poner chifre, no es que nada, o sea, yo respondo solidariamente por todos los errores que se comentan en esta oficina. Entonces, y de mí responde el Estado, porque el Estado me está dando una confianza a mí, que me está dando fe pública para respaldar todos esos documentos. Entonces esa es la certeza que el Estado otorga. O sea, ok. En Pero caso no de digo, personas extranjeras, ¿cómo se verifica la autenticidad de documentos pues, provenientes del extranjero? Bueno, pues déme Ok, un bueno, en certificado este para caso llevarlo nosotros a- auxiliamos a otras oficinas. Pues perfecto, Vamos a yo ya lo suponer mando. que Me lo van a dar ahorita el compañero que me comentaba que tiene aquí ganas de casarse, yo lo llevo con el juez. ya se casó. Muy bien. Ya se casó y se casó bajo el régimen de Sí, sociedad claro, conyugal. claro. Los bienes Ya mancomunados, lo como le poner mi llaman. nombre. Entonces, Bueno, él la adquiere, él convención comparece, es mío y compra él solo. esa propiedad. Pero en sus generales él manifiesta que está casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Pero pone que está casado en El Paso, Texas. Entonces, para mí, ese matrimonio aquí en México no vale. No ha surtido efectos legales. ¿Qué tiene que hacer él? Aparte de poner esos generales, acreditar que ese matrimonio ya se registró en el registro civil. O sea, él tiene que llegar con su acta de matrimonio, llegar al registro civil y decir, oye, estoy casado en otro país. Asienta un acta donde también ese matrimonio es válido en el país. Ya con eso yo, al asentar la inscripción donde él compró, ya no le voy a poner el 100% de la propiedad. Le voy a poner únicamente que adquirió el 50% porque su esposa, por el régimen en el que están casados, adquiere el otro 50%. Entonces, es una manera de convalidar eso. Por ejemplo, igual lo mismo pasa con las actas de nacimiento. Los documentos apostillados, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a suponer, le voy a dar un ejemplo. Aquí nosotros no somos tan meticulosos porque sí estamos muy separados de pues muy separados a comparación de otros municipios del estado, de la frontera. Los que tienen un poquito más de conflicto son los registros, por ejemplo, de Juárez, de San Grande, de Ojinaga, porque ningún extranjero puede adquirir tierras mexicanas que estén pegadas a no me acuerdo si son 200 kilómetros a la frontera y 50 por costas. Entonces, si un extranjero quiere comprar una casa en Juárez, no puede. La Constitución se lo prohíbe. Y aquí sí puede comprar un extranjero siempre y cuando tenga un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si se viene, hace poquito tuvimos un documento aquí detenido como 2 años porque adquirieron unas personas de China una propiedad y no tenían el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces ya no se los quería registrar y tuvieron que ir a solicitar ese permiso. Ese permiso está muy sencillo, lo único que tienen que pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores es decir, oye, quiero comprar una casa y me obligo a que si tengo un problema con el Estado mexicano, no voy a recurrir a las leyes de mi país. O sea, no voy a requerir la protección de China. Yo estoy renunciando a esos derechos. Entonces esa es la única condición que les ponen para poder adquirir. Pero pegados a la frontera por ningún motivo. Una pregunta. Sí. ¿Qué criterios utilizan para aceptar o rechazar un cambio? Ok, buena pregunta. Pues tenemos que revisar, como les comentaba ahorita, todo, pero no puedo devolver documentos o aceptar documentos por capricho. Como les comentaba ahorita, que le dicen, no es que quiera, o es que me caes mal, o es que no estoy de acuerdo, o algo así, o me parece, se ve como que medio turbio tu documento, no puedo suponer. Las autoridades
todas las autoridades, no nada más yo, en cualquier oficina estamos obligados a fundar y motivar nuestros actos. Entonces, vamos a suponer, hace poquito me habló una prima que trabaja en una financiera y van a hacer un contrato de fideicomiso. El fideicomiso es un acto traslativo que se inscribe en sección primera. Y fueron al municipio de Valle Allende a solicitar un plano, a que les aprobaran un plano del inmueble. Entonces el municipio les dijo, oye, es que el perito que tú utilizaste para hacer ese plano, para mí no es válido, le dijo el municipio. Y ya me habló mi prima haciéndome la consulta, le dije, oye, diles que te digan eso por escrito. Todo lo tenemos que traer por escrito para que ustedes puedan recurrirlo ante otra autoridad. Le dije, diles que por qué te están diciendo que no es válido para ellos. Si la ley dice que el perito tiene que estar autorizado por la Secretaría de Registro Estatal de Profesiones, entonces tiene que estar autorizado por ellos, que tenga su cédula vigente, y con eso el perito es apto para realizar ese plano. Entonces ya el municipio dijo, no, discúlpame, no es cierto. O sea, lo que querían ellos era cobrarle una multa o que utilizaran un perito de ellos para que le ganaran sus personas o sus conocidos. En este caso, ya al final dije, no, ¿sabes qué? Mejor sí te lo haces. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Vamos a suponer, uno de los requisitos que les exigimos en las compraventas o en los actos traslativos es que nos acrediten que no deban servicios. En este caso el de agua. No tienen que deber agua. Y no es chimpería, no es que el de la Junta de Aguas me haya hablado, oye, no dejes pasar nada porque aquí la gente no está viniendo a pagar. Sino que la ley de aguas del estado de Chihuahua, en su artículo 41, nos dice que los registradores estamos obligados a cerciorarnos de que los actos traslativos que se nos presenten no tengan adeudo de agua. Entonces, con fundamento en ese artículo, yo le pongo a las personas, oye, te falta que me acredites que no debes agua. O sea, lo tengo que fundar y motivar. Bueno, ¿y qué medidas se toman para prevenir la falsificación de documentos? Ese es un problema enorme. Recientemente nos pasó en Hidalgo, y no me acuerdo si en Cuauhtémoc presentaron 2 sentencias de prescripción. No te había comentado, 2 sentencias de prescripción falsas. Venía con las firmas de los jueces, venían con los sellos de los juzgados, venían con sellos de todas las oficinas administrativas. Entonces el personal de esas oficinas lo recibió y así lo registró. Pero estamos hablando que era un documento igualito a los originales, mismos sellos, las firmas prácticamente iguales. O sea, la única manera de distinguirlas era someterlas a una pericial de grafoscopía. Pero sí pasa. Yo le tengo 2 preguntas. Yo tengo, por ejemplo, una con todos los documentos que tienen aquí. Sí. Por ejemplo, o sea, tienen que conservar, pero por ejemplo, como no tienen determinado fecha para sacarlos o algo, por ejemplo, ya si una viejita, o sea, ya se le murió toda la familia, o sea, no tiene nada, o sea, nadie, se muere ella, o sea, no pueden sacar sus documentos ni nada, o sea, No. ¿se tienen que quedar? No, lo tenemos que quedar. Sí, los únicos libros que no tenemos son el libro 1, 2 y 3, el 4 sí está, y el 5. 1, 2, 3 y 5 de sección primera se los llevaron a Chihuahua al archivo histórico, porque ya evidentemente ya las personas que eran propietarias que aparecían en esos libros ya no eran dueños de nada, ya no tenían ninguna utilidad aquí, aparte pues tenían un valor histórico. Yo no he visto el libro de sección, el libro 1, pero no me acuerdo quién me comentó, no me acuerdo si me comentaron ahí del departamento de notariado en Chihuahua, que el de aquí de Jiménez, el libro 1 tiene el registro de un esclavo, porque en ese entonces la esclavitud era legal. Entonces registraron de que fulano de tal es legal. Y en tal caso de robo o extravío de los libros o pérdida, en ese caso yo soy responsable y lo que tengo que hacer es dar vista al Ministerio Público.
porque pues sí tienen gran valor los libros, entonces se tienen que dar vista al Ministerio Público para que se haga la investigación. Igual todos los libros los tenemos digitalizados. O sea, en caso de que se llegara a extraviar, pues no se pierde en su totalidad la información, porque todo ya está en un archivo digital. Y el archivo digital tiene su respaldo por si se borra la presentación. ¿Y cuánto tardaban en encontrar los documentos así, esos libros? Parece difícil, pero como están foliados, vamos a suponer que la propiedad que compró tu abuelo está inscrita en la inscripción 12 a folio 50 del libro 200. Entonces vas por el libro 200, buscas el folio 50, o sea la hoja número 50, y ahí va a estar refugio. Entonces para eso son los números. Parece más difícil, pero sí es una gran ventaja. Disculpe, para usted, ¿cuál es el documento o registro más importante que debemos de llevar? El registro más importante que deben de llevar, pues es que bueno, considero que todos los actos que se inscriben aquí son muy importantes. Ya es el valor que tú le des. Si hay gente que viene de que les urge solucionar una inscripción, un registro, pero tiene 100 años ahí sin que se le mueva. Entonces, pues sí, depende de la importancia que tú le quieras dar. En este caso yo pienso que para la mayoría de las personas van a concordar conmigo que los registros de sección primera, porque si compras algo, pues quieres que esté tu nombre. ¿Por qué? Porque puede ocurrir cualquier movimiento. Vamos a suponer, yo te vendo, te doy tu documento, tú ya tienes tu documento registrable, pero por flojera, por desidia, por ignorancia, por lo que quieras, no vienes y lo registras. Y yo dejo de darle pensión a mis hijas y me demandan. Y piden información del juzgado y ven que tengo una propiedad a mi nombre y me la embargan. Pero esa propiedad ya es tuya. Pero como no la has traído a registrar, el juez va a pensar que es mía. Entonces tú te vas a ver en la necesidad de contratar a un abogado para acreditarle al juez que ya no era mi propiedad. Entonces te va a causar un perjuicio, un gasto, hacer todo ese movimiento cuando lo podías haber subsanado súper fácil de venir a registrar tu contrato de notario. ¿Cuál es la diferencia entre el registro de bienes inmuebles y de bienes muebles aquí en el registro de propiedad? Y también, en caso de que un acto no se registrara aquí en el registro público, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, voy a contestar primero tu segunda pregunta, que es prácticamente lo mismo. Si no registras, pues las demás personas no van a saber que esa propiedad no es tuya o que es tuya. Entonces pues puede incurrir en que esa propiedad se pueda volver a transmitir, o que se embargue, o que sufra pues algo que tú no quieres que sufra esa propiedad. O vamos a suponer, se te ofrece te dan una beca y te tienes que ir a estudiar a otro país, y aparte de la beca que te están dando, pues necesitas más recursos, quieres vender tu propiedad y te surge un comprador ahorita que te da buen billete, te la paga bien, pero ya, y tú todavía no la tienes registrada tu nombre. Entonces ya perdiste esa oportunidad. Esa es una de las cosas que es muy común, es muy común aquí que llegan personas y oiga, es que me urge, que ya voy a vender y que aquí está mi documento, y el documento mal compaginado, les faltan cosas, les falta una firma del notario y el notario ya se murió. Sí pasa. Y en caso de que fuera una empresa, por así decirlo, con fines de lucro, y pues, si no estuviera registrado, por así decirlo. En este caso la ley los obliga. No pueden acudir ante el SAT, no pueden emitir facturas, no pueden hacer nada si no está registrada la persona moral. Incluso también se pueden matricular comerciantes. No únicamente tienen que ser sociedades. Un comerciante que quiera matricularse ante la Secretaría de Economía puede hacer su registro aquí con nosotros sin ningún problema. Y la única persona moral que no están obligados a que obren en escritura pública, como les comentaba ahorita, las actas constitutivas obran en escrituras públicas. Y la única persona moral que no está obligada a constituirse en escritura pública son las SAS, que es las Sociedades por Acciones Simplificadas. Es la única que no necesita orar en escritura pública. Ustedes lo pueden hacer a través del portal de la Secretaría de Economía, ahí vienen los requisitos y se matriculan. Ya después todos los actos posteriores sí tienen que orar en escritura pública. ¿Qué problemas legales o administrativos son más comunes en los registros de propiedad?
Los más comunes. Para yo hacer un trabajo. Antes de las 3. Antes de las 3. Pues no, es que hay un montón, pero... ¿Y por qué no puedo? Es que quiero... Bueno, uno de los problemas y que muchas personas no nos entienden es que todos los trámites que se ingresan se les da seguimiento por prelación. Como le comentaba ahorita a no recuerdo qué compañero de ustedes, se les da un número de ingreso. Ese número de ingreso está marcado por fecha y hora. Entonces, uno de los problemas más comunes es que llega una persona y que dice que algo le urge. Aquí a la 1:30 por ahí. Oye, es que me urge Gracias. que me inscribas esta compraventa porque voy a vender. Pero antes de eso tenemos 10 o 20 trámites. No nos lo podemos saltar. Tenemos que seguir todos en orden hasta que salgan esos 10 o 15 trámites, se tramita el de ellos. Entonces es un problema muy constante. Otro problema que ya poco a poco se va a ir erradicando son las señoras que se cambiaban el nombre. O sea, hace poquito vino una señora y decía que es que su mamá le dijo toda la vida que se llamaba María del Rosario, y la señora nada más se llamaba Rosario. Y en su escritura, cuando ella compró su casa, fue y le dijo al notario, el notario le preguntó cómo se llama María del Rosario. La pusimos aquí como María del Rosario. Les estoy hablando de un documento muy viejito. Entonces vienen los hijos, abren el juicio sucesorio y no encuentran la propiedad de María del Rosario. Digo, de la señora Rosario, porque ya traían el acta de función y Rosario, y sí aparecía, pero a nombre de María del Rosario, y tuvieron que rectificar todo. Entonces, pues esos son problemas, que las personas que se cambiaban el nombre, o las personas que mienten en relación al estado civil. Ahorita que hablábamos aquí, que poníamos de ejemplo a su compañero, hay personas que por vivos compran un terrenito y le dicen al notario, estoy soltero, o estoy casado bajo el régimen de separación de bienes para que la esposa no adquiera derechos. Entonces pues viene, la esposa se entera y viene con su acta de matrimonio enojada así porque no le pusimos derechos. ¿Y ahí qué trámite se hace? Se hace un trámite de rectificación. Ella nos acredita que en el momento en que se llevó a cabo la transacción, o sea, la compraventa, el comprador estaba casado con ella y se rectifica. Pero sí vienen a culpar, pues obviamente a todos nos daría coraje, ¿no? Que ustedes piensan que tienen una propiedad, vienen y se les pasaron de vivos, pues, al primero que ves al que culpan, en este caso el de recepción. ¿Alguna otra? ¿Qué procede si después de años quiero registrar una propiedad a mi nombre? O sea, por ejemplo, compré una propiedad pero no la puse a mi nombre. Y ya después de años la quiero. Si tienes tu documento no hay ningún problema. Pero siempre... si el señor no me quiere dar la firma. Ok, no, pues allá tienes que recurrir a un tribunal. Existen dos formas. Si te dio un documento, vamos a suponer que hicieron una hojita y se comprometieron o ahí ponen de que hicimos tal compraventa de tal terreno, de tal casa, por tal cantidad de dinero, y lo firman. Ese documento como tal no es inscribible, no se registra aquí porque no cumple con los requisitos de ley. O si no te otorgó ningún documento, de que nada más fue de palabra, ahí te va, somos de confianza, y ya después se echó para atrás. Existen dos supuestos. El uno es que si por el paso del tiempo, vamos a suponer tú lo compraste, no lo inscribiste, tienes más de 5 años en posesión de esa propiedad, puedes promover un juicio de prescripción, que es un juicio en el que tú le exiges al juez que te dé derechos sobre esa propiedad por el transcurso del tiempo. ¿Sí? Como compraste de buena fe son 5 años, si fuera de mala fe son 10 años. Ese es por el transcurso del tiempo. Y si te dio la hojita mal hecha, tienes que demandarle una acción pro forma, que le dices al demandado, oye, te demando que me des un documento que sí se pueda registrar. ¿Sí? Entonces le demandas eso. Si ganas el juicio y la persona se sigue negando a firmar, quien te va a firmar es el juez. El juez te va a firmar en rebeldía de esa persona. Son dos opciones que puedes optar, pero pues no te esperes, mejor regístralo. ¿Qué recomendaciones nos daría para evitar problemas con nuestras propiedades en el futuro? Ok, bueno, se me hace que el mejor consejo que les voy a dar es no firmen de aval. Nunca, ni a su hermano, ni a su mamá,
ni a su mejor amigo, a nadie. No firmen de aval ni de obligado solidario. Porque sí también vienen un montón de personas aquí que les embargan bienes porque firmaron de aval. El firmar de aval no es la creencia de decir, vamos a suponer que ahorita yo llego con uno de ustedes y les digo, o llego contigo, oye, fírmame de aval. Pedí 50,000 pesos. Échame la mano, si los voy a pagar, al cabo en caso de cualquier problema primero me cobran a mí. Eso no es cierto. Si yo como abogado traigo un asunto donde estoy demandando a dos personas, deudor principal y aval, y a mí se me hace más fácil cobrarle al aval, a mí me vale el otro y yo le cobro al aval. Si no sigue un orden. O sea, tú tienes la misma obligación de pagar como la persona que pidió el dinero. Entonces ese es un problema muy sería uno de los mejores consejos que les puedo dar, no firmen de aval a nadie. Entonces ahí se iría contra el aval, no contra el deudor. Depende. O sea, los bienes, por ejemplo. sí, vamos a suponer que la deuda es de 300,000 pesos. Vengo al registro público de la propiedad y pregunto por los dos. El deudor principal no tiene nada y el aval sí. Pues ¿contra quién me voy a ir? Porque el otro no me garantiza que me vaya a pagar. Acuérdense que las deudas de carácter civil no ameritan pena de cárcel. Entonces no es de que los requerimientos esos que he visto que llegan de Electra o de Coppel o no sé, de que les llegan amenazando con prisión, con esas cosas, no pasan. Nadie está obligado a lo imposible en el derecho. Entonces, si no tengo con qué pagar, no estoy obligado a pagar. Entonces, si demando a una persona que no tiene nada, sí puedo demandarlo y ganar la demanda, pero esa demanda me va a servir nada más para ponerla en la pared y decir que qué bonita está. Porque no tengo de dónde cobrar. Y no lo puedo poner a trabajar para que me pague. Hay gente que deja de trabajar para no pagar. Yo tengo una duda. Volviendo a lo de, por decir que pones, o sea, que estás soltero. Sí. Y por decir, o sea, no se puede llevar así un proceso legal en caso de que pues la pareja no quiera que No, bueno, si ya están casados por sociedad conyugal y uno de los dos adquiere, la ley le concede los derechos automáticamente al otro. O sea, no es de que no quiera. Si el otro acredita que están casados, se le dan los derechos. O sea, no es de que no quiero darte los derechos. En el momento en que firmaron su acta de matrimonio, bajo ese régimen, así es. A menos que sea una herencia. Sí, en actos gratuitos no entra la sociedad conyugal. Estamos hablando de sociedad conyugal, o sea, es una sociedad, piénsenlo como si fueran, ahorita que hablamos de las personas morales, ahora sí véanlo relativamente únicamente como socios. Somos socios y el fin del matrimonio es procrear hijos, hacer vida en común y crear un patrimonio. Entonces, todo eso es de los dos. ¿Sí? Si no están casados en sociedad conyugal, lo que yo compro es mío. Por ejemplo, yo estoy casado bajo el régimen de separación de bienes. Lo que compre mi esposa es de ella. Lo que yo compre es mío. Así, estamos así tal cual. Si fuera sociedad conyugal, ahora sí, todo lo que adquiramos monetariamente se presume que es de los dos. Ojo con eso, o sea, monetario. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, ella puede alegar y decir, es que yo compré esta casa con la totalidad de mi sueldo. Pero eso le alcanzó porque tal vez ella pudo ahorrar porque yo le pagaba la comida, porque yo le pagaba la renta, porque yo le pagaba la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces por eso pudo ahorrar y por eso pudo comprar. Por eso nos pertenece a los dos. Pero los actos gratuitos no. Si ustedes adquieren, como comentaba su compañero, por una herencia, no entra en la sociedad conyugal porque no les causó ningún esfuerzo adquirirlo. O sea, lo adquirieron de manera gratuita, o una donación, o un título ejidal. Aquí también se registran los títulos ejidales. La propiedad ejidal no está dentro del comercio hasta que se registre aquí. Un ejidatario, los ejidatarios adquieren ese derecho porque así se los da la Constitución cuando forman parte de un ejido. Los ejidos se dividen por 3 tipos de tierras: tierras de uso común, parcelas y los terrenitos que son para los asentamientos humanos, donde están las casitas en los ejidos. Entonces, ellos adquieren derechos de ejidatarios con certificados ejidales. La federación les da un certificado donde dice, tú eres ejidatario de tal ejido y tienes derecho a tantas hectáreas de parcela. ¿Ok? Entonces, esos terrenos
si bien existen, no están dentro del comercio. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, no quiero espantarlas de los ejidatarios, pero si ustedes se casan con un ejidatario, se embarazan de un ejidatario y le quieren demandar pensión alimenticia, le quieren embargar esos terrenos, no se puede. Los terrenos ejidales no se pueden embargar y no se pueden vender y no se pueden hipotecar. No están dentro del comercio. Es como si quisieran, si van ante un juez y le dicen, oye, es que me vendieron tal terreno ejidal, el juez no puede hacer absolutamente nada porque no es un terreno que se pueda vender. Pero el ejidatario sí puede decir, oye, ya no quiero formar parte del ejido, federación, ya no quiero formar parte del ejido, dame el dominio pleno de ese terreno, ya quiero que sea absolutamente mío. Entonces la federación cancela ese certificado y les otorga un título. Ese título se registra aquí con nosotros y automáticamente entra al comercio. Ahora sí ya se puede vender, se puede dividir, se puede hipotecar, se puede embargar, se puede hacer todo. Pero si el ejidatario está casado, la esposa no adquiere derechos, o el esposo no adquiere derechos porque lo adquirió de manera gratuita, se lo regaló la federación. ¿Y cómo se llama cuando es ejidatario, el terreno sí paga impuestos? No, Pues es cierto, cuando son bienes. sí, no está dentro del comercio. Sí, está. Ese es un problema también muy común que vienen muchas personas donde les vendieron ejidatario. Vienen con su documento ante notario donde a mí me vendió tal ejidatario y no vale. Tienen que acudir ante un tribunal agrario, pero la verdad pues no, porque el contrato está viciado desde el origen. El objeto del contrato no existe ante la ley. Nunca nació. Y por ejemplo, les han tocado casos de cuando el documento es firmado por obligación, o sea, por ejemplo, los testamentos o cuando las propiedades les ha tocado así que tengan que firmar los propietarios en obligación. ¿Obligados? Ajá, obligados. Sí, vienen personas a veces obligadas. La semana pasada precisamente vino una señora a hacer un testamento y venía con la hija. Entonces ya nos pregunta que cómo lo pueda redactar, ya le dimos la asesoría y después viene la señora sola. Viene la señora sola y me hace otras preguntas. Me dice, es que realmente yo no quiero hacer el testamento. Mi hija es la que quiere que lo haga para que le deje las cosas a ella. Pero ahorita que no está ella me atrevo a decírselo. Le dije, no, señora, es que con lo que me está diciendo no le puedo hacer el testamento. O sea, las personas tienen que venir de su propia voluntad. De manera espontánea, no tienen que venir coaccionados. Ok, con lo de los temas de los ejidatarios, por ejemplo, con lo que pasó, que Marco Chávez estuvo regalando terrenos, muchas personas los estuvieron vendiendo, ¿ahí está bien o...? Bueno, moralmente no está bien, pero legalmente es válido. Okay. O sea, esos terrenos, ¿cuántos terrenos fueron del Santo Cristo? ¿Como 600? Más o menos. 700. Como 700 terrenos. Es que estaban a nombre de las personas, ¿no? Por eso sí se puede. ¿O? Sí, entonces el municipio se los otorgó a título gratuito, que es lo como comentábamos ahorita, ahí no entra la sociedad conyugal. Okay. A la persona que se le regalaron era 100% de esa persona. Entonces, una vez registrado aquí, esa persona lo podía vender sin ningún problema. Okay. Y por ejemplo, se les puede quitar, bueno, es que por ejemplo en una de esas cosas los terrenos que habían dicho es que si no empezaban a levantar se les retiraban los terrenos, ¿sí puede? No. No le tienes el papel. No, a menos que lo hayan establecido en una cláusula. En algunos municipios sí lo hacen, por ejemplo, el municipio de Coronado sí ponen los títulos que otorgan a las personas de manera gratuita, les ponen un lapso de 2 años para construir su casa. Si no construyen en 2 años, se inicia un procedimiento administrativo de ejecución y se hace una reversión y vuelve al patrimonio del municipio. Pero porque viene una cláusula estipulada. En particular los que donó Marco Chávez no venía ninguna cláusula. Entonces se les otorgó para que hicieran lo que quisieran con eso. O sea, les digo, moralmente está mal porque era para eso, pero legalmente es válido. Y hay cuenta, si uno se mete de mala leche, son 10 años, ¿no? Es como uno dice, No hagas eso. No, sí, pero no. Está pensando en de mala fe son 10 años. Que te estás en una propiedad que no es tuya por 10 años ya es tuya. Sí, son 10 años aparte de otros requisitos.
O sea, tienes que estar de manera continua, pacífica, ininterrumpida, de buena o mala fe. Y no me acuerdo cuál es otro requisito. Que te manejas con título de dueño. Sí, a título de dueño. ¿Por qué? Porque hay gente que hace la pregunta, oye, es que ya tengo 12 años pagando renta en esta casa y es mía. No, porque no están a título de dueño. No, pero yo me refería a los que se meten así como a... Los paracaidistas. Sí. Sí, o sea, si cumplen con todos los requisitos y lo acreditan ante el juez, sí les pueden dar derechos. Y si llegan los niños y pelean por... Se supone que al iniciar el procedimiento tienes que notificar a los dueños. O sea, te mandas a los dueños. Vamos a suponer aquí el compañero paracaidista va y se mete a un inmueble que está a nombre de él. Aquí en el registro público él es el dueño. Él ya tiene más de 10 años ahí, entonces decide iniciar un juicio de prescripción adquisitiva. Tiene que demandarlo a él. Entonces tienen que notificarlo a él. Y ahí es donde se puede defender el juicio. Acuérdense que todos tenemos derecho a una buena defensa. Entonces la Constitución le da el derecho a él de que tiene que comparecer a juicio. Simula notificaciones. Hay veces que simula notificaciones, pero él en cuanto se entere pues puede promover un amparo y declarar nulo. Y en caso de que no sé... Tiene que... El juez no va a avanzar en el juicio hasta que no se entere. Le tiene que dar su garantía de audiencia. Yo creo que ya si nos pudieras dar el recorrido. Sí, claro que sí. Bueno, miren. Bueno, esta es una sala de lectura. Ahorita que se asustaron por el precio de la consulta remota, aquí pueden venir a consultar cuando ustedes gusten. Lo que ven en esta computadora lo podemos ver nosotros. En el sentido de que si ustedes quieren revisar cualquier propiedad, si está a nombre de alguna persona, si tiene algún gravamen, aquí lo pueden revisar sin ningún problema. Y si ya se quieren adentrar más, pues está el archivo. No les damos acceso al archivo, pero les prestamos el libro. Y obviamente no se lo vayan a querer llevar, porque le vamos a dar al MP, como comentábamos ahorita. Aquí está el ingreso y la entrega de documentos. Ahorita está el compañero Juan Regalado, el compañero que tendría que estar aquí está incapacitado, pero aquí se reciben todos los documentos por ventanilla. Todo lo que tengan que ingresar por ventanilla o que tengan que solicitar algún certificado, una copia certificada, alguna escritura, se solicita aquí con nosotros. No tenemos caja de recaudación porque estamos enseguida. Todos los pagos, aquí no recibimos pagos, todos se reciben recaudación de rentas. Los que alcancen a ver, ese es el despacho donde yo atiendo a las personas. Yo soy el registrador, como les comentaba, registrador público de la propiedad y del comercio. Tengo aproximadamente aquí como 3 años, a sus órdenes. Si gustan, pasamos, no sé si hacemos una... ¿De qué? ¿Como 5 en 5? sección. Sí, la mitad. Sí, Para que vean el archivo. O en el archivo se caen. Sí, nada más ahí. Sí. Si gustan pasar para que vean el archivo. Porque la Aquí vamos a ir 5.